Buenas tardes a todas y todos. Vamos a ir dando inicio con el webinar del día de hoy. Eh, Vamos a iniciar con una pequeña presentación sobre la trayectoria de Erika, para que conozcan un poquito más acerca de Erika. Para los que tenemos la fortuna de conocerla, podemos decir que es un referente del psicoanálisis a nivel Bajío, a nivel México, ya viene haciendo varias cosas interesantes. En lo personal, si Erika no hubiera emigrado a región Bajío, yo no sé de qué forma hubiera conocido el psicoanálisis. Entonces, de una manera como muy personal, es como una figura muy grata y muy referente en el mundo del psicoanálisis para muchas personas, por acá en la zona Bajío. Erika Olmos Rosas estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe. En la misma universidad recibió la medalla ignaciana como reconocimiento a la labor realizada por la divulgación de la psicología. Cursó la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Eleya, actividades psicológicas y una especialidad en psicoterapia de juego en la misma institución. Participó en varios talleres y círculos de lectura con reconocidos psicoanalistas y filósofos en la Ciudad de México. Es miembro fundador de Casa Trier, docente en los estudios formales en clínica psicoanalítica en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de Guanajuato. En los últimos 10 años ha dictado conferencias en congresos nacionales e internacionales. Formó parte del equipo de contención psicoemocional y asesoría clínica a trabajadores de ISAPEC 2019-2021 en el estado de Guanajuato. Es docente y supervisora en los estudios formales en clínica psicoanalítica en Trier. Ha publicado 2 artículos en la revista electrónica Forda sobre la adolescencia y cuenta con 20 años de experiencia en la clínica privada. Eh, Son un par de párrafos que no alcanzan incluso a resumir la gran experiencia que tiene Erika, pero es una manera amable de acercarnos al perfil que tiene Erika. Les vamos a compartir un par de links para las personas que quieran saber más sobre las actividades que está haciendo Erika y Casa Trier. Tienen por ahí un perfil de Facebook, una fanpage de Facebook, tienen su página web y tienen algunas otras actividades como el cine. Y nos gustaría permitirnos platicarles un poquito de qué es Casa Trier. Eh, Casa Trier tienen una muy linda semblanza que creo que resume a la perfección lo que son en su página web, y me voy a permitir leérselas o compartírselas un poquito. Dice: todo comenzó un 18 de octubre de 2008, cuando un comedor tomó la forma de un salón de clases. 8 chicos, estudiantes de psicología, se reunían cada 15 días a escuchar los textos freudianos en la voz de un psicoanalista. Así, cada sábado el comedor se desvanecía para permitir que aparecieran preguntas, discusiones y fantasías de lo que en las letras de Freud encontrábamos. Un año después, el grupo de los 8 aumentó y de ocupar unas sillas viejas de comedor pasamos a ocupar pupitres en una casa pequeña que escondía en su patio historias y relatos de los iniciados en la clínica. Fue en esa pequeña casa donde nos reunimos por primera vez 4 analistas entusiastas lectores del psicoanálisis y decidimos crear un espacio en el que se pudiera leer, argumentar y debatir acerca de nuestra disciplina. Así, en mayo de 2010 nació TRIEP, Centro de Estudios Psicoanalíticos de Guanajuato, SC. En ese mismo año, la casa se cambió por una más grande, con un amplio jardín y un salón en el que nos reuníamos por la tarde aquellos interesados en seminarios, cursos y diplomados. Fue en ese salón grande, con poca luz, que inició los estudios formales en clínica psicoanalítica, inaugurando así la primera formación en psicoanálisis en la ciudad de Irapuato. En agosto de 2011 nos mudamos nuevamente y el amplio jardín se cambió por varios salones, donde desde entonces nos reunimos a escuchar seminarios, diplomados, cursos, presentaciones de libros, pero también a leer, a supervisar casos, a navegar en la red, a estudiar o simplemente a tomar café y platicar. Fue hasta hace un año después en que un analista nos visitó y al ver la casa y la dinámica que se establece entre alumnos y maestro dijo: es Casa Trier. La casa de varios salones ahora tenía un nombre: Casa Trier. Casa, según el diccionario de la RAE,
Es un edificio para habitar. Casa Triep es donde habita la pulsión. Quisiéramos compartir también, aprovechar el momento para compartir las próximas actividades que tiene TRIEP. Sinceramente, son actividades de mucha calidad, de mucho nivel, son muy sólidas en todos los sentidos. Entonces, creo que vale la pena que las conozcamos, que si estamos en posibilidad nos acerquemos a ellas y que también las compartamos y las divulguemos. Hay que recordar que la naturaleza de este proyecto es divulgar el psicoanálisis. Nunca van a ser suficientes actividades de divulgación. Y una actividad que se viene el 30 de noviembre es Contrapunto, donde van a contar con conferencias magistrales, panel de trabajo, presentación de libro, mesas redondas. Entonces, los invitamos a que acudan a los medios digitales de TEP para que puedan conocer más acerca de estas actividades. Contrapunto es una de esas actividades que que si tienen la posibilidad de acudir a Irapuato, no se la pueden perder. También tienen por ahí el Cineclub. En el mes de septiembre va a estar Alejandro Madrid comentando la película Natural Born Killers. Entonces, Cineclub, Carlos Rojas, que es mi compañero por acá también en Yancia, tiene a bien coordinar esa actividad y nos comenta que desde los primeros años del psicoanálisis, la inclusión del arte, los libros, los cuentos, obras de arte, en los primeros momentos como forma amplia de elementos teóricos. Construye aspectos teóricos a partir del cine, el elemento del cine, el elemento del arte, y todo lo que se pueda producir en torno y diálogo con el psicoanálisis es un ejercicio precioso y Carlos Rojas también es un apasionado del cine y Casa Triep ha tenido a bien como también fomentar esta actividad. Y otra actividad que también tiene Casa Triep es la formación en clínica psicoanalítica. Entonces, si alguien tiene por ahí interés en acercarse a una formación que es densa, sólida, eh, Casa Triep es una muy buena opción. Entonces, voy a leer brevemente cuál es la propuesta de la formación en clínica psicoanalítica. Dicen, es la propuesta de formación que desde el 2010, Triep de Irapuato ha impulsado en la zona del Bajío y más recientemente con la opción a distancia. Se distingue por llegar a más lugares dentro y fuera del territorio mexicano. El programa tiene una duración de 8 semestres con clases presenciales y en línea los viernes por la tarde-noche y los sábados por la mañana. La plantilla de docentes en TREP ha funcionado como punto de encuentro y discusión de diferentes voces, propuestas y discursos de psicoanalistas mexicanos e internacionales. Nuestra propuesta busca incluir las diferentes formas de pensar el psicoanálisis, logrando así un programa con pluralidad que permite al formando elegir su propia línea teórico-clínica. Entonces, tiene muchas bondades el programa que ofrece Casa Triep y si alguien tiene por ahí curiosidad, tiene interés o conoce a alguien que le pudiera interesar, es una muy buena opción en México o considerando estas modalidades a distancia, tal vez en en cualquier otro país fuera de la República Mexicana. Otra actividad que tienen también va a ser una videoconferencia donde van a hacer una introducción al seminario Sin Futuro, la praxis del psicoanálisis contemporáneo y sus vicisitudes. Seminario en inglés con traducción directa al español por parte de Yael Levi Chirón. Entonces, estas son parte de las actividades que tiene TRIEP. Quiero que vean a los invitados que tiene TRIEP. Tiene ya muchos años haciendo cosas en el campo del psicoanálisis. Entonces, los invitados que tienen, las gestiones que tiene Casa TRIEP, no son menores. Entonces, son invitados siempre referentes del psicoanálisis. También van a tener por ahí otra actividad, Diván Paisaje Adentro, eh, donde van a contar con la presencia de Susana Berkovich, y van a presentar Nancy Anda, Erika Olmos y Carmen Salgado. Va a ser la presentación de este libro, estará acompañada de una puesta en escena, diálogo entre Lacan y una transfeminista. Entonces, eh, uno lo escucha y creo que se antoja escuchar qué va a suceder por ahí. Entonces, para no seguirme extendiendo más, simplemente no quería dejar de pasar la oportunidad de que sí transmitir la importancia que tiene Casa Trep y de todo lo que está haciendo. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla para cederle los micrófonos a Erika. Bienvenida, Erika. La pantalla y los Muchas micrófonos son gracias. tuyos. Muchas gracias, Entonces, Alfredo. mencionen. Qué linda presentación. Te agradezco mucho tus palabras, y la lectura de la historia de Casa Triep me hace sentirme como
muy nostálgica de aquellos tiempos en donde ustedes dos también, ¿no? Y Carlos, Alfredo, María José, Edgar, algunos que están aquí, estuvieron justo en esas primeras casas, en ese primer comedor. Me da muchísimo gusto verlos y estar con ustedes, amigos de Yancia. Es un proyecto muy bonito y y pues acá estaremos, ¿no? Espero que se les pase rico a la tarde, es viernes, y el cuerpo lo sabe. Entonces, pues vamos a dar inicio. Les quiero platicar un poquito de cómo llegué yo al trabajo con adolescencia. Yo estudié una especialidad en niños y adolescentes antes de venirme a vivir acá a Irapuato. Y durante mucho tiempo me enfoqué en la clínica con niños, aún sigo trabajando con niños, los niños siempre es como un trabajo clínico que me llama, que me apasiona, ¿no? Que, que me gusta transmitir, ¿no? Hemos participado en varios diplomados aquí en el Bajío, como decía Alfredo, de la infancia. Durante todo este tiempo, digamos, desde que yo empiezo mi clínica en 2004 empiezo a trabajar con mi consultorio, primero en México y luego en Irapuato, he trabajado con adolescentes, ¿no? Pero, digamos, el trabajo con adolescentes no empezó mi... Hola, Sandy. No empezó eh, no empezó a ser un tema de interés y de investigación hasta hace pocos años, bueno, pocos años, estamos hablando del 2012-2013, en el que yo recibo a un chico acá en Irapuato, un chico con una problemática familiar muy particular. Él era adoptado junto con algunos de sus hermanos y iba como muchos adolescentes renuentes a la clínica, ¿no? No quería estar en un proceso terapéutico. Y fue con él con el que me empezó a interesar, digamos, como primero la técnica con adolescentes. Ese fue como el primer punto que yo empecé como a replantearme, ¿no? La forma en cómo atendemos a los adolescentes y empecé a hacerme preguntas como seguro muchos de ustedes se las hacen, si cómo debemos de trabajar con los chicos, ¿no? Se debe de trabajar en una técnica clásica, ¿qué nos podemos permitir? Por ese entonces ya empezaba yo a introducir ciertos elementos en aquel tiempo raros, hoy me parece como muy común, en la técnica con niños, ¿no? Por ejemplo, todos bueno, no todos, porque fueron poco a poco, pero por ejemplo introduje en aquel tiempo con varios pacientes niños los dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía un iPad y entonces con los niños empezábamos a jugar con ciertos juegos del iPad, luego introduje la computadora y entonces también, y con el iPad también veíamos algunos videos, entonces en aquel tiempo ya había hecho ciertas modificaciones a la técnica, muy espontáneas, o siendo honestos, ahorita después de casi 11 años de meter el iPad a mi consultorio, fueron sumamente espontáneas, no fueron pensadas, mentiría si les dijera, entonces yo supuse que era un espacio necesario. No, la verdad es que fue enteramente espontáneo, como casi todo lo que ocurre en la clínica con niños. Yo un día dejé mi iPad sobre el escritorio, un chico que todavía recuerdo muy bien, un niño de 11 años, me dice, ¿has jugado Minecraft? Y le dije, no, no he jugado Minecraft. Y me dice, te lo voy a enseñar. Y entonces bajamos Minecraft. Me acuerdo que en aquel tiempo era el Minecraft Pocket, ¿no? El Pocket Edition, ¿no? El que costaba 36 pesos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, lo voy a comprar, ¿no? Y, y de ahí, digamos, luego ya compro el software, ya pago, digamos, en la computadora el software y con otros pacientes también jugábamos en la computadora ese y muchos otros juegos que me permitieron como ir modelando una clínica psicoanalítica infantil distinta. Entonces ya para ese tiempo, digamos, yo también ya había, cuando llega este chico a consulta, este chico adolescente que no quería estar y que no quería hablar y que veíamos como las típicas, los típicos comentarios, ¿no? De la persona que trabaja con adolescentes, de es que no hablan, es que no dicen, es que le tengo que sacar las cosas a tirabuzón. Entonces con él empecé a hacer como una clínica muy distinta, también de forma muy espontánea, ¿no? Nada pensado, sino más bien
como por las cosas como se fueron sucediendo una a otra, terminamos teniendo consulta a veces en el jardín, a veces incluso en la calle, caminando hacia la tienda, ¿no? Íbamos todos los días de su consulta a la tienda a buscar un refresco y unas papas, a veces las pagaba él, a veces las pagaba yo. Este, y se empezó a tejer algo muy lindo con él, una clínica eh, más cercana, una clínica donde él empezaba, una clínica distinta en la medida en que él me hablaba y me mostraba su mundo, un mundo muy distinto, ¿no? Al de mi adolescencia, al de los adultos y al de los niños. A veces jugábamos la pelota en el jardín de ahí de Trier. En algún momento, en aquel tiempo se hacían bicicletadas aquí en la ciudad de Irapuato, como justo en el marco de la prevención del suicidio. Y entonces un día le dije, ¿qué onda? ¿Por qué no te animas a ir a la bicicletada, no? Y dice, no, es que mi bicicleta está muy vieja y está muy fea y mi papá no sé si me la vaya a arreglar porque tiene la llanta ponchada. Y le digo, pues bueno, si haces todo lo posible, pues te veo ahí, ¿no? En una calzada que, por los que no sean de acá, es una calzada famosa que se llama Calzada de los Chinacos, que era justo la avenida que se cerraba en ese tiempo, en donde se llevaban a cabo las bicicletadas. Y pues llega un sábado o un domingo, no recuerdo bien qué día cerraban la avenida. Llega este paciente, trae su bici, su mamá lo deja, me dice, te lo dejo aquí, y yo, sí. Entonces fue así como ok. Y entonces, pues estuvo un buen rato conmigo ahí, dimos varias vueltas, nos intercambiamos bicis. Yo en aquel tiempo también me gustaba mucho el ciclismo, ¿no? Irapuato también era una ciudad que permitía las bicis preciosas. Ahorita ya todas las bicis se cambiaron por itálicas, pero bueno. Pero fue un lindo domingo. De repente cuando hicimos carreritas, hicimos este cambio de bicis y entonces me di cuenta que sí, en efecto, su bici estaba muy fregada, ¿no? Estaba muy jodida. Y recuerdo que incluso ahí abierto, ¿no? En una situación abierta, no clínica, más parecido a lo que era un acompañamiento terapéutico, yo intervenía con él, ¿no? No importaba que no estábamos en el consultorio, sino que me permitía hacer ciertas intervenciones con él. Este chico yo lo ubico, digamos, como el que me da el cue para empezar a pensar una técnica distinta con los adolescentes. El tratamiento con él se interrumpe, como pues casi todos los tratamientos con adolescentes y niños. Eh, Fue un caso que yo pienso que marcó mi clínica con adolescentes a partir, ¿no? De ese momento, ¿no? Hay un antes y un después de ese paciente. Entonces, ese fue, pero él movió mucho alrededor de la técnica, ¿no? O sea, cómo trabajamos con ellos, qué hacemos, ¿no? Cómo podemos hacer que un chico que no quiere ir trabaje y te acompañe, ¿no? Con él, con este chico, me di cuenta que algo que no tanto como de técnica, sino como del mundo del adolescente, algo que pasaba es que como adultos nos posicionamos en un lugar de saber frente al mundo del adolescente, mucho en la medida porque ya pasamos ese momento nuestro y entonces es como de, sí, y el típico de, sí, yo lo viví, ¿no? Es que en mis tiempos, ¿no? Es que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Y entonces como en una cosa como si fuera nosotros un saber sobre lo que ellos tienen, viven y van a hacer en el futuro, ¿no? O el típico de ya se te va a pasar, es una moda. Entonces, con él me di cuenta que justo eso era lo que ocasionaba en muchos momentos que nos rechazaran los adolescentes, ¿no? Como hablarles en ese lugar de saber y de guía, una guía, un gurú ahí, ¿no? Sobre ellos. Entonces empecé a trabajar con él y con otros chicos, pues como con una actitud muy distinta, una posición me parece como más cercana a la que hace un acompañante terapéutico, en donde se interesan, igual que es la propuesta, ¿no? Del análisis con adolescentes hoy en día, la que me gusta transmitir, yo les digo mucho, interésense en el mundo del adolescente. Ustedes no saben nada de su mundo, cómo es el mundo del chico, qué hace el chico, con quién se lleva,
cómo son sus escenarios, ¿no? Por dónde recorre la ciudad, la recorre o no la recorre, cuáles son sus miedos, ¿no? Entonces, eso lo hago, digamos, pensando justo en quitarme de ese lugar que generalmente nuestra sociedad plantea frente a la adolescencia, ¿no? Entonces, ese fue como una situación técnica que me movió, que mueve la transferencia hacia otro lugar y entonces empieza a fluir. No en todos los casos, también es cierto, hay casos más difíciles, ¿no? Esto es muy importante. Hay casos que simplemente no se logran, no todos son, como dicen algunos, éxitos terapéuticos, ¿no? Pero bueno, a partir de ese momento empiezo a preguntarme cosas de la técnica. Yo por aquel tiempo ya también estaba muy movida por los cambios que yo había hecho en cuanto a la técnica con niños, ¿no? Me sentía ¿y qué pasa? ¿Y qué? ¿No? Me recuerdo decirle a mi esposo, que también es analista para los que no lo conocen, decirle, ¿qué dirían mis maestros de que estoy metiendo el iPad al consultorio, ¿no? Eh, ¿No? A veces me sentía apenada, a veces no sabía qué, y yo dije, bueno, igual me pasó con la clínica con adolescentes, ¿no? Estoy comiendo unas papas con un niño, ¿no? Fuimos a comprar un refresco y yo le dije, yo no traigo dinero, págalo tú, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones que en aquel tiempo, créanme, me sentía como así como de, estoy siendo sacrílega del psicoanálisis clásico, ¿no? O del psicoanálisis en el que yo me crié, ¿no? Total, pasan varios años y empiezo a recibir más adolescentes porque, pues como pasa, ¿no? Como les pasa a muchos de ustedes seguramente que empiezan a recibir un paciente y luego viene otro muy parecido y así, y empezaron a llegar muchos adolescentes. La clínica de niños empieza justo a disminuirme y empiezo a recibir más adolescentes que niños y empiezan a venir chavos, chicos muy jóvenes, ¿no? De 13, o de entre 11 y 14 años. Y entonces empiezo a ver, ahí ya no me centré, digamos, como en la técnica, sino la técnica ya era distinta, fue sucediéndose distinta, pero empiezo a ver situaciones que me empiezan a llamar la atención y ahí es donde me parece que surge como un tema de interés científico, teórico para mí, teórico clínico. Entonces empiezo a tratar de preguntar, a tratar de responderme preguntas que la clínica me hacía, ¿no? Que escuchar a los adolescentes me exigía, ¿no? Y a lo mejor son preguntas que ahorita se las voy a comentar, ¿no? La primera, digamos, es cuándo, cómo surge la adolescencia, ¿no? O sea, es como una pregunta a lo mejor pues suena como muy tonta, pero en aquel tiempo, fíjense, yo recibí una paciente que tenía 9 años, que además es muy curioso porque es una paciente que recibí cuando era muy pequeña, 9 años, y está un tiempo conmigo siendo niña, digamos, y luego regresa cuando está en segundo de preparatoria, ¿no? Entonces, ha sido como una paciente en dos tiempos, ¿no? En un tiempo de la infancia, pero fíjense, cuando ella llega a los 9 años, la llevan porque ella ya tenía un cuerpo puberal desarrollado, ¿no? Ya había tenido su primer periodo, era muy pequeña y tenía pechos muy grandes, y entonces era como una niña con el cuerpo de mujer, ¿no? Y entonces yo decía, y era una niña en la versión de jugar, de hecho con ella jugué muchísimas veces Minecraft, jugábamos muchos juegos, vimos muchos videos, y ya tenía todo el cuerpo, digamos, que lo que sería puberal, ¿no? Pero no había nada de las preguntas que uno escucha o las narrativas que uno escucha en los adolescentes. Entonces decía, bueno, pues el cuerpo no es como lo que marca la adolescencia, ¿no? Y ahí está ese caso. Y por el contrario, llega unos años después otro caso que también fue un caso paradigmático en mi clínica con adolescentes, y de ella les traigo un poquito, de ese caso les traigo un poquito para platicarles. Eh, y ella prácticamente no tenía como ningún carácter sexual secundario desarrollado, no había signos de la pubertad y sin embargo toda su problemática se desarrollaba adolescentemente. O sea, la problemática tenía que ver con la adolescencia. Entonces, yo me hacía esta pregunta en muchos momentos de a ver, ¿de qué se trata? ¿Cuándo inicia la adolescencia? Esa era una de las preguntas que me rondaba en la cabeza, ¿no?
Otra pregunta que también empezó a aparecer mucho en mi clínica, fue la de la explicación de muchos de los rasgos descritos en los libros, ¿no? O sea, es como si ustedes buscan en un libro, van a encontrar que el adolescente se caracteriza por ser rebelde, desafiante, ¿no? Y entonces vienen una serie de características que, claro, pues, no era como contradecirlas, ¿no? Sino yo también las veía en la clínica, pero lo que me interesaba era explicar los procesos psicológicos detrás de esas características. O sea, ¿qué procesos psicológicos dentro, obviamente en el marco psicoanalítico, me explicaban por qué un adolescente desafía, ¿no? Por qué un adolescente es rebelde, qué cosas se están articulando en él que permiten la rebeldía, por qué de pronto un niño de 10 años no es rebelde y ese mismo niño meses después se pone súper rebelde con los papás, ¿no? Eh, ¿Por qué si era tan tranquilo ahora ya no? ¿Por qué le azota la puerta a la mamá, no? Eh, por ese tiempo, también a partir de otro paciente, también me empiezo a hacer muchas preguntas sobre los temas que pues preocupan a los adolescentes, ¿no? Que preocupan y tienen los adolescentes, como por ejemplo las situaciones de autolesiones, el consumo inicial de drogas, eh, el teléfono, ¿no? ¿Qué significaba el teléfono para los adolescentes, ¿no? Y empiezan a ocurrir varias preguntas en mí y cuando hay unas preguntas así, y los que han sido mis alumnos, siempre se los digo, cuando salen esas preguntas, pues uno tiene que empezar a resolverlas. Y la forma en cómo el psicoanálisis lo resuelve es a partir de las construcciones teóricas, ¿no? Y entonces de ahí yo empiezo a trabajar teóricamente tratándome de resolver estas preguntas. No es que se hayan resuelto todas, ¿no? Evidentemente esto es un trayecto, ¿no? Cada paciente que recibo hay preguntas que se confirman, hay respuestas que se confirman, pero hay más preguntas también que se generan, ¿no? Entonces, eh, es como un trabajo como cuando dicen que agarras un tema doctoral y ese tema no solo es una investigación, sino se convierte en parte de tu vida, ¿no? Y así ha sido la adolescencia. Desde 2013 el tema empezó a rondar mi cabeza y a la fecha todavía me sigo preguntando y tratando de resolver situaciones. Han pasado varios adolescentes paradigmáticos, digamos, o sea, esos que marcan tu clínica. Eh, pero hoy por hoy, si yo tuviera que hacer una especie como de reflexión sobre mi clínica, creo que la clínica que más se ha visto transformada en los últimos 10 años ha sido la clínica con adolescentes, ¿no? Eh, y me gusta trabajar con ellos. No es un paciente igual que me pasa con los niños, ¿no? O sea, es un paciente que yo a veces pienso que me da más de lo que yo le puedo dar a ellos, ¿no? Me gusta platicar con ellos, me gusta escucharlos. Y últimamente también me ha interesado mucho el trabajo con la familia del adolescente, ¿no? Entonces, hoy a diferencia de otras pláticas y charlas que he tenido sobre la adolescencia, hoy introduzco esta parte familiar que me parece como muy importante, ¿no? Como el webinar también está abierto como no solo al público psicoanalítico o especialista, psicología o medicina, sino también, por ejemplo, a padres de familia, ¿no? Digamos, eh, este punto como que me gustaría como resolverlo y problematizarlo con ustedes, ¿no? Es hablamos, bueno, hablo a veces y en charlas anteriores mucho sobre lo que sucede en el adolescente y hoy mm, quiero hablar del lugar entre el adolescente y la familia, ¿no? Porque también resulta muy problemático no solo todo lo que pasa en el adolescente, sino también lo que pasa en el sistema familiar que vive el adolescente, ¿no? Un adolescente llega y, y desestructura completamente a la familia, ¿no? Y es un poquito de eso de lo que quiero hablar, ¿no? Les voy a pedir que levanten la mano, que me interrumpan si ustedes quieren, o sea, si ya quieren abrir micrófonos, por fin si no los veo, porque voy a leer, entonces si no los leo, ustedes díganme, ¿no? Díganme así de Erika, Erika.
¿no? Va, ok. Todo surge con esta pregunta que les traigo, ¿no? Que es ¿cuándo surge la adolescencia? ¿No? Después de varias lecturas, bastante tiempo de revisar autores, tanto psicoanalíticos como psicológicos, como en el área de medicina también. Fíjense, fue a partir de un libro de filosofía que me encuentro con una respuesta que me pareció como súper rara, ¿no? Bueno, fue a partir de dos libros de filosofía. Uno que introduce en mí la cuestión del azar, ¿no? Eh, Hagan de cuenta que cuando yo empiezo a leer cuestiones de adolescencia, veo que hay como dos grupos. Un grupo que dice lo puberal, es decir, como todo lo del cuerpo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con la aparición de lo puberal, hace que el adolescente, hace que la adolescencia se inicie, ¿no? Y ese es como el, como el gran grupo, un grupo bastante dominante actualmente. Y hay otro grupo que no lo liga a lo físico, sino que más bien tiene que ver como con ciertos replanteamientos vamos a llamarlo así, como de organizaciones libidinales previas que se van a reeditar y que si bien puede haber un apuntalamiento en algo físico, no es necesario, ¿no? Entonces estaban esos dos grupos. Pero realmente en mi clínica, con este caso de la niña de los 9 años y los otros casos de la chica que tenía toda una problemática adolescente, pero no había ni siquiera periodo menstrual en ella, ¿no? Entonces, mi clínica de ese momento, digamos, contradecía o no, o por lo menos no los contradecía del todo, pero no me alcanzaban a explicar. Entonces, en un libro de filosofía se introduce la palabra azar en mi clínica. Y por ahí, por ese tiempo, también hubo un seminario ahí en Triep. Y yo escuchaba a quien lo estaba impartiendo también introducir la palabra azar, ¿no? Y entonces, el seminario era de otra cosa, no estábamos hablando de erotismo, pero el ponente decía que era azaroso lo que las pulsiones parciales que se subordinaban recuerdo como algo así como ante la primacía del falo. Eh, y entonces yo recuerdo haber preguntado, pero ¿cómo? ¿Cuáles se subordinan y cuáles no? Y entonces él me decía, azar. Y para mí era así como de, ¿cómo chingados azar? ¿No? O sea, si estamos en psicoanálisis, o sea, aquí no es de azar, o sea, aquí es como una verdad, ¿no? O sea, es que sí o no, ¿no? O sea, no podemos, o sea, todo tiene una explicación, todo tiene, ¿no? No comparto con ellos, pero pues infancia es destino, ¿no? Entonces, todo tenía una causa, ¿no? Y entonces de repente encontrar como eso del azar, pues me parecía como difícil de pensar. Pero me lo llevé al terreno de la adolescencia y realmente el azar, gracias a esa inserción de ese libro de filosofía, empecé a pensar en lo azaroso, en que el azar parecía ser el único elemento que me respondía cuando surgía la adolescencia, pero que no podía ser suficiente. Y entonces, a partir de la lectura de otros textos, encuentro un texto de Alain Badiou, donde él habla del acontecimiento, ¿no? Y por allá por ese tiempo también, antesito, habían pasado todas estas situaciones de las primaveras árabes y las cuestiones sociales, de revoluciones pacíficas, y entonces me interesó también el tema del acontecimiento. Y entonces, algo que me llamaba mucho la atención tenía que ver con lo inesperado, lo disruptivo del acontecimiento y lo azaroso, ¿no? Entonces, empecé a pensar y lo que empecé a resolverme es que el inicio de la adolescencia realmente es un evento inesperado, ¿no? Se va a revelarle al sujeto y a la familia a manera de cómo lo hace un acontecimiento. ¿Qué es un acontecimiento? Ahorita vamos a verlo más adelante. La adolescencia va a tener esta característica, según lo que yo he pensado, de irrupción en la cadena de lo visible, es decir, en el orden, en la dimensión consciente. ¿Sí? Va a romper el orden preestablecido y además va a romper no solo
dentro, no solo en el chico adolescente, sino también en la organización familiar, el status quo. O sea, va a romper el status quo en lo subjetivo y en lo familiar. Es poco previsible, ¿no? Yo soy mamá de 2 adolescentes y yo puedo decirles, ay, claro, o sea, yo fui dándome cuenta cómo mis hijos fueron cambiando, pero cuando cae la adolescencia, no la tienes prevista, ¿sí? O sea, te cae de madrazo. Podemos dar cuenta de ciertos cambios, sobre todo los evidentes, que son los cambios físicos, el crecimiento de la talla, la menarca, el engrosamiento de la voz, los cambios en la voz, y así hay muchos, ¿no? Y sin embargo, todos estos cambios, aunque dan noticia generalmente, y en mi experiencia clínica no, bueno, en mi experiencia clínica no dan inicio a la adolescencia necesariamente. O sea, yo pude ver claramente cómo a mi hijo le fueron creciendo bigote y barba, y eso no fue el inicio de su adolescencia. ¿Saben por qué no lo fue? Porque lo pude ver. Y esa es mi apuesta acá, que la adolescencia, la familia, por muy enterada que quiera estar, no va a poder prever en dónde, en qué momento va a aparecer, porque el momento va a ser acontecimental, ¿sí? Va a ser disruptivo. No puedo asegurarles que en todos los casos, ¿no? Pero en los casos que he revisado en la clínica, casi siempre está ese momento que lo vamos a llamar acontecimental o en algunos otros momentos lo llamo crítico. Estos cambios que ocurren en el chico, si bien dan inicio al proceso, dan noticia del proceso puberal, que puede estar ligado a la adolescencia o no necesariamente, ¿no? A esto voy a regresar un poquito más tarde. Pero para que el proceso adolescente se inicie, se necesitan varios factores. Uno de estos factores, pues generalmente lo escuchamos en las primeras sesiones y tiene que ver con lo que ocurre en la familia, ¿no? Y ahí es donde voy a entrar en tema de la familia. La adolescencia generalmente rompe una estructura familiar, ¿no? O sea, y se ve como muy claramente. Los que tengan hijos pequeños van a coincidir conmigo en que un niño pequeño es una persona previsible, ¿sí? Es raro el niño que no lo es, ¿no? Es decir, si yo a mi hijo le doy hamburguesa, se va a poner muy contento, ¿no? Cuando son chiquitos, porque sé que le gustan, ¿no? O sea, si no le gustara, no. Yo sé que lo va a hacer enojar. O sea, la mamá sabe o el papá sabe que cuando le detiene determinado juego y le dice, oye, ya no vamos a poder seguir jugando, muy probablemente se enoje o muy probablemente no quiera dejarlo, ¿no? Sabemos cómo pueden reaccionar, los padres saben, ¿no? Y saben cómo reacciona el, el niño. El adolescente no, ¿no? En el adolescente no es previsible. Puede ser que reaccione, que la misma hamburguesa que a los 9 le encantaba, bueno, más bien que el lunes le encantaba, el miércoles puede ser que te aviente la hamburguesa o que te diga, yo no quiero comer, ¿cómo me das hamburguesa? Pero que un día antes te había pedido hamburguesa, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones imprevisibles del adolescente hacen que la estructura familiar requiera de un movimiento, se desestructure, que entren en una crisis, ¿no? Siguiendo como las teorías psicológicas. O sea, es decir, un adolescente hace entrar en crisis a una familia. Y no porque el adolescente sea difícil o no, que eso es lo que quiero decir, o no porque esté teniendo muchas problemáticas. Cualquier adolescente va a hacer entrar en crisis a la familia porque la misma organización que llevaban antes ya no la pueden llevar ahora. ¿Sí? Y no basta con que hagan los cambios con el mayor, ¿no? Porque el siguiente chico, cuando llegue a la adolescencia, va a generar también disrupciones y va a obligar a la familia a moverse nuevamente, ¿no? Y entonces, en esta irrupción de la continuidad familiar es muy común recibir a los papás y escucharlos, y al escucharlos encontrar muchas preguntas sin respuestas, muchas dudas sobre su hijo, incluso hasta como cierto desconocimiento de ellos, ¿no? Y por lo tanto angustia. Eh, Eso es lo que nosotros escuchamos, ¿no?
la angustia por lo imprevisto, por la falta de continuidad en la estructura familiar y por todos los cambios que están ocurriendo en el hijo, ¿no? Para los padres, generalmente, cuando aparecen estos momentos como de haber encontrado la bolsita de cristal o ver el teléfono, ven a sus hijos y lo que ven es un signo de interrogación caminando por su casa. No saben qué le pasa, no saben qué está pasando por su mente, no saben nada los papás, porque además los chicos no cuentan esas cosas, no cuentan nada, ¿no? Es ¿cómo estás? De regreso a la escuela, bien, ¿y cómo te fue? Bien, ¿no? Y entonces para los papás ese signo de interrogación nada más se enciende, ¿no? Yo sí me imagino como en vez de que los papás vean un adolescente, ven realmente el signo caminando con unos tenis, ¿no? No saben nada frente a ellos. Frente a este signo de interrogación, uno como padre se siente descolocado completamente, ¿sí? Porque el adulto, mm, quitándome del lugar de posición de analista, el adulto creemos que sabemos, ¿sí? Esa es como nuestra banderita, es que yo ya sé eso, ¿no? Y si no lo sé, lo aprendo, pero puedo saberlo, ¿no? Entonces, hay una descolocación terrible en el lugar de saber como padres, porque nuestros hijos adolescentes nos muestran, y los chicos adolescentes se encargan de hacerlo, de tú no vas a saber nada de mí, ¿no? Y hay una descolocación en el lugar de saber, y también hay una descolocación en el lugar de autoridad, en el lugar de fuerza, en el lugar de autoridad, porque de pronto la autoridad, o lo que antes para un niño yo le decía a mi hijo, no puedes hacer eso, y simplemente no se hacía. Y el adolescente me puede aventar la puerta y decirme, yo hago lo que se me hinche la gana y no entras a mi cuarto, ¿no? Igual también hay una descolocación en los padres de fuerza, ¿no? Por ejemplo, al niño yo lo puedo cargar y lo puedo encerrar y lo puedo mandar a tiempo fuera y le puedo dar una nalgada si quiero verme así, ¿sí? Con el adolescente, en aquel tiempo que trabajaba con varios chicos que les conté hace un momentito, el papá llegó y me dijo, es que me detuvo la mano. Yo le iba a dar una bofetada y me detuvo la mano. Y claro, yo veía al chavo y el chavo era un gigantón, pues del tamaño ya del papá. Entonces yo lo que ahora pienso de ese papá es, se vio descolocado en la fuerza, ¿sí? Y, y no solo nos vemos descolocados en el saber, en la autoridad, en la fuerza, en también nos vemos descolocados en el ideal, por ejemplo, ¿no? O sea, el padre del adolescente ya no es el padre del niño, o sea, el papá decía algo y el niño lo veía como su ideal. Y de pronto lo que dice el papá lo vomitan, todo. O sea, y las caras que, ¿no? Las mamás dicen, llegan a consultar, y es que me hace caras cuando estoy hablando, ¿no? Y ese tipo de caras es lo que le rebate a la mamá o al papá, es que finalmente les hace saber que ya no son del agrado de sus hijos. Entonces, si se fijan, toda esta descolocación, porque tiene que ver con muchos lugares, no solo con uno, a lo mejor a mí me cala más sentirme descolocada como mamá en el ideal y a lo mejor más a otro en el lugar de autoridad o en el lugar de saber, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho a una tía decirme, es que me corregía como yo hablaba inglés. O sea, ¿cómo se atreve si yo le enseñaba de chiquita? Claro, de chiquita, pero hoy ya tiene otras referencias y entonces te compara con las otras referencias y te dice, "Bleh", ¿no? Mamá, no se dice así, ¿no? O, ay, mamá, no uses TikTok, que das pena, ¿no? Entonces, nos sentimos los padres de adolescentes y en sí todos los papás de adolescentes descolocados y vamos a responder de forma distinta. Puede este padre que el chico le detuvo la mano y no le dejó que lo golpeara, él respondió muy, muy agresivo, ¿no? Y frente a esa situación de desafío, él arremete como papá, digamos, y le mete una madriza al hijo y entonces pues se arma todo un conflicto.
¿no? La mamá o el papá que frente a la chica que no quiere comer, se sienta 2 horas frente a la lechuga para ver cuánta lechuga se come, ¿no? Así no vas a comer, te voy a enseñar, ¿no? Y los ves plantados en ese de no me quites la autoridad. Entonces, trabajar con ellos, ahora que en esta siguiente parte del trabajo, trabajar con ellos también es entender en dónde están descolocados y por qué les cala tanto a cada uno de ellos verse descolocado en ese lugar, ¿no? Ver cómo le duele a lo mejor ya no ser el mundo guau para los hijos, ¿no? Al padre que se siente descolocado en el ideal, o ver cómo algunos padres que su valor lo ponen en la autoridad y de pronto llega el hijo y los desautoriza, y entonces ver cómo se quiebran ahí o ver cómo reaccionan muy potentemente o muy agresivamente frente a esa descolocación. Algunos de ellos, algunos padres, intentarán cerrar filas, ¿no? O sea, ser firmes y exigentes, sobre todo aquellos, como los que acabo de decir, que se sientan desautorizados o que se sientan descolocados en el saber. Otros se sentirán tristes, ¿no? Por sentirse que han dejado de ocupar ese lugar de ideales para sus hijos o se aterrarán también por los peligros, los posibles peligros que hay en el mundo para ellos, ¿no? Es la frase de es que ya creció y ya no lo voy a poder proteger, ¿no? Y es que el mundo es muy peligroso allá afuera para ellos, ¿no? Y claro, oyes eso, y oyes las dos cosas, oyes el terror, el miedo, la tristeza, el enojo, pero también escuchas el control y la dificultad de los padres para que ellos crezcan y ellos puedan irse, ¿no? Que puedan ir tomando su propio camino. Encontraremos múltiples respuestas en los padres, tantas como adolescencias hay en el mundo. ¿Sí? Ninguna va a ser exactamente igual, hasta dentro de la misma familia. Puede ser que frente a mi adolescencia mis padres hayan reaccionado de una forma y frente a la adolescencia de mi hermano muy distinta, de otra forma. ¿Sí? Eh, Ninguna va a ser exactamente igual. Lo que sí es que la continuidad de esta estructura familiar que se venía organizando, que se venía estableciéndose como el status quo, digamos, se va a romper en un montón de escenarios. ¿Sí? Los van a romper en las comidas, los van a romper en las comidas, como ya les dije, lo de la hamburguesa, ¿no? En los permisos, en las actividades académicas, en las recreativas, ¿no? Se van a ir rompiendo un montón de escenarios que va a obligar a la familia a hacer un replanteamiento. En los padres, muy parecidos que en los hijos, se va a presentar una situación de desconcierto, de sorpresa y muchas, pero muchas dudas. Por eso digo, cuando menciono esta frase de la adolescencia irrumpe la cadena de lo visible, rompe el orden preestablecido y el status quo subjetivo y familiar. Es decir, todo lo que vemos y que he platicado en otras charlas sobre lo que sucede en el adolescente, también a la par está sucediendo en la familia. Y está sucediendo en una familia que a lo mejor tiene un niño pequeño o a lo mejor que tiene hijos universitarios ya, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa familia? No me voy a adelantar un poquito, no, todavía no. La mayoría de los que acuden a consulta se atrapan se encuentran atrapados en este esfuerzo, en el esfuerzo de replanteamiento, ¿sí? Es decir, eh, igual que como cuando una persona llega a consulta, ya trató de hacer mil y un malabares con su síntoma, lo trató de resolver de mil y un formas y no lo logró, igual las familias también llegan así, ¿sí? Las familias llegan a consulta habiendo ya intentado hacer replanteamientos, o lo llaman muchos ahora acuerdos, con el chico para que funcione y para que se lleven mejor, ¿no? Algunos no quieren replantearse. Algunas familias, muy al estilo como las estructuras de familias militares, no quieren hacer ningún esfuerzo por replantearse. Las cosas son así y así se quedan. Y digo como militares, no pensando o sea, muchas familias tradicionales tienen eso, ¿no? Pues no me importa que sea ya un joven, aquí las cosas se hacen como yo digo, ¿no? Y entonces se prestan muy poco también a la transformación
y ambientes tan rígidos, digamos, llega a poner situaciones límites, ¿no? En donde no se replantea nada y entonces el chico no tiene un espacio para disentir, ¿no? Pero también situaciones muy laxas en donde el chico puede hacer lo que se le venga en gana, ¿no? También nos mete en un problema, ¿no? Porque entonces, ¿con qué va a desafiar si no hay nada para desafiar, ¿no? Para el trabajo, parte del trabajo clínico que he intentado realizar últimamente, sobre todo en los últimos 2 años con los chicos, es justo esto, ser testigo, acompañante, pero también objeto transferencial de este replanteamiento, ¿sí? Eh, Casi al principio de cuando trabajaba con adolescentes, de hecho son pocas las veces que veo a los padres en sesión, ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero a últimas fechas, y a lo mejor sí tiene que ver como con mi momento de vida, ¿no? A lo mejor sí por eso, pero hoy me siento como mucho más atenta a lo que ocurre al interior de la familia. ¿Qué tanto se ven? Y ahí viene la pregunta, a los padres en consulta cuando tenemos un chico adolescente, ¿no? Y eso es como interesante, ¿no? O sea, ¿ustedes qué tantos los ven? A ver, digan, platíquenme. Qué tanto ven o citan a los padres de los adolescentes? ¿Alguien quiere compartirnos? En lo que alguien Porque, se anima, ajá, Eri, a ajá, mí, ahorita que te escuchaba en esa cuestión justo de los papás, este, pues cómo se contrapone un poquito con esta postura clásica donde a veces la figura del terapeuta o analista tendría que ser más, o pasaba más por hacer un corte y una diferenciación entre lo que quieren los papás y lo que quieren el paciente, e incluso ujú, poner un límite de, hay que empezar a escuchar a él y que él decida, y como los papás un poquito de la puerta para allá y no vamos a tener exacto, mucha interacción. Entonces, por eso esta parte como de cuestionar estas posturas clásicas y replantearnos, bueno, ¿por qué lo venimos haciendo tantos años? ¿Qué pasa? O sea, no sé, valdría la pena considerar si algo distinto se puede hacer, pero creo que sí tenemos, que puede ser un movimiento acertado, pero riesgoso, ¿no? En el sentido de que si lo hacemos totalmente. Estoy bajo totalmente la de acuerdo. intención, bajo la intención de ceder algo que demanden por ahí los papás, vamos a terminar haciendo otras cosas. Entonces, ahí es donde a mí me genera un poco de dudas, voy Justo, siguiendo el justo hilito, pero eso es, creo que sí lo sigues viendo. Justo esa es la problematización que les traigo. Es qué vamos a hacer a nivel familiar. Alan tiene la manita levantada. Adelante, Alan. Sí, es una pregunta que yo también me he hecho. ¿Sí me escucho bien? Sí, Ah, es una pregunta que yo también me he hecho, ¿no? Como si, ¿qué pasa cuando uno atiende a un menor porque es menor de edad, porque hay un marco legislativo que pues opera fuera del consultorio también? Entonces me he preguntado, ¿no? Yo no atiendo tantos adolescentes, la verdad, en lo que he atendido pacientes solo he atendido a dos, pero sí me pasó en una ocasión, por ejemplo, que llega una mujer, una madre, a solicitarme que atendiera a su hijo, un hijo de, creo que de 10 o 11 años, pero en la problemática que me menciona acerca de su hijo, yo escucho una problemática de ella, ¿no? Que generalmente me parece que eso ocurre mucho con los padres, que mandan al hijo a terapia para resolver conflictos que son muy propios, ¿no? O porque hay algo de su síntoma que cobra sentido a partir de que el hijo irrumpe en la familia de un modo diferente, ¿no? Estaba pensando también con respecto a lo que dijiste, del azar, de lo disruptivo que es el adolescente, que vuelve un adolescente, ¿no? También estaba pensando que un adolescente es alguien que importuna mucho en la familia, ¿no? Entonces, hay padres incomoda también, ¿no? que acomodan un montón, ¿no? Empiezan a vivir, empiezan a experimentar, empiezan a hacer un montón de cosas que yo me pregunto eso, ¿no? ¿Qué es lo que los padres no quieren escuchar de un adolescente, ¿no? Si lo ven, me llamó mucho la atención que lo describieras como un signo de interrogación con pies,
porque yo decía, es que esa es la pregunta de los padres, ¿no? No tanto del adolescente, es una pregunta de los padres que no saben responderse, pero es hacia sí mismos, ¿no? Entonces, en esa ocasión, lo que yo solicité a la madre es que yo primero tenía que tener unas entrevistas con ellas para también ver cómo el síntoma atravesaba su propia situación, ¿no? ¿Qué es lo que ella considera de su hijo? ¿Qué es lo que cree que de su hijo tiene que cambiar? Y me llamó la curiosidad que el proceso terminó siendo un proceso de ella, ¿no? Ya no del hijo. Ya no fue necesario llevar al hijo, sino que atender algo de su propia persona era suficiente como para no encontrar un status quo quizá, pero afrontar mejor esa pregunta, ¿no? Ujú. Que le volvía ahí su hijo adolescente. Y ahí es donde me llama la atención, ¿no? Porque creo que al principio de mi práctica analítica a mí me daba, yo decía, no, no quiero atender niños porque luego no me quiero afrontar a los papás, ¿no? Así es como recurrente, ¿va? Sí, me va a dar un montón de coraje trabajar algo y que los papás lo dejen de llevar o cosas así. Pero sí, como que también me doy cuenta que es algo de también poder sostener algo del discurso con los padres, poderles operar en un discurso con ellos como del adulto a adulto, ¿no? Y no sé, ¿no? Yo estoy interesado como sí, en abrir más la clínica adolescentes. Y es una pregunta que me circula mucho, ¿no? Si a veces uno puede abusar tanto, con esto terminaré, ¿no? Como si a veces uno puede abusar tanto de esto de las entrevistas con los padres que termina siendo el proceso de los padres, como el caso que me ocurrió, Ujú. o es más recomendable hacerlo periódicamente, con cuán frecuencia debería de hacerse, qué necesitan saber los padres acerca de sus hijos en el transcurso del Del proceso tratamiento. porque Ujú. también tienen un montón de dudas, quieren saber qué tan rápido van progresando, se preguntan, oiga, pero ¿cuánto tiempo va a venir acá mi hijo, no? Yo no, pues, Claro. Yo, usted yo no. en cuanto a niños, o sea, siempre me sentí como muy cómoda trabajando con los papás también, ¿no? Me, me parecía como, me parece todavía necesario, ¿no? Porque mucho con lo que dice Alan es muy cierto. El niño juega también un lugar, un rol un lugar simbólico e importantísimo en los padres, ¿no? Hay que entender si está, si el síntoma del niño cómo se está poniendo en juego con los padres. Pero con el adolescente cambia la situación, porque en el adolescente tenemos al adolescente, y como decía Alfredo y también lo dice Alan, es como mantenerlos a raya, ¿no? Entonces, eh, mantenerlos como fuera del espacio y que el espacio solo sea de él. Entonces, no, eso nos deja así como pensando en, bueno, con el trabajo con adolescentes, entonces no voy a invitar a los padres, ¿no? Porque pues hay que dárselo. Pero también es cierto que al escuchar a estos padres, que me empezaron como a surgir como todas estas preguntas, ¿no? Justo y todo esta pregunta, ¿no? De lo familiar y de los padres, me ha hecho hacer algunas modificaciones, pero bajo ciertas premisas necesarias para que ocurran bien, ¿no? Porque si no, hay mucho riesgo. Entonces, la pregunta es cuándo, con qué y cómo, por qué y para qué, ¿no? Entonces, si no voy a hacer lo mismo con los niños, cuando son los niños, pues lo tengo como muy claro, ¿no? Cada determinado tiempo los junto, si hay alguna situación de ellos, como dice Alan, pues la trabajamos, ¿no? Pero entonces esa es la pregunta que me he traído últimamente y por eso quería centrar esta presentación en ello, ¿no? En la familia y en los padres y cómo se juega esto en la sesión, porque además el objeto transferencial, que ese es también otro tema, ojalá lleguemos a ese punto, o sea, el lugar transferencial para el adolescente es bien distinto que para un niño, ¿no? Yo alguna vez planteé en otra charla, planteé somos, para el adolescente, somos
somos un adulto cercano. O sea, somos un adulto que no somos sus papás, pero tampoco somos sus maestros. Entonces, nuestro lugar ahí es un lugar súper privilegiado, ¿ven? Porque entonces nosotros somos lo que ellos, pues, sobre todo para los adolescentes, me lo empecé a pensar con los adolescentes ya grandes, ¿no? Los que están en el proceso de elección vocacional y como que están pasando esa transición. Yo pensaba, somos el adulto que sigue en el paso que él sigue, pero no somos los padres, ¿no? Y entonces eso, y nos escuchan desde otro lado, un lugar en donde, o un lado en donde nosotros nos hemos mostrado con ellos como sin el prejuicio de a lo mejor los tíos, las tías, los primos, etcétera, pero también bueno, lo menciono más adelante, ¿no? Como en la figura del Sancho del Quijote, ¿no? Pero me adelanto un poquito a esto. O sea, somos sus escuderos, pero también le seguimos como los juegos, pero también como a veces hacia Sancho, pues les decimos, oye, pues esos no son grandes gigantes los que están ahí enfrente, son molinos de viento, ¿no? Entonces, el objeto transferencial, o sea, el lugar transferencial es bien distinto en la adolescencia. ¿Sí? Ok, a ver, entonces me sigo un poquito, pero sí, por ahorita que los escucho a los dos, sí, ahí vamos, estamos por ahí justo, ¿no? Esta, Esto de qué tanto los citamos en consulta, ¿no? Evidentemente va a depender del caso, ¿no? Pero esto es lo que, digamos, les he contado como estas serán las coordenadas clínicas que a mí me han ayudado, digamos, en estas preguntas. Preguntas como, ¿estos padres están permitiendo el proceso subjetivo de la adolescencia de este chico? ¿No? O sea, es decir, están permitiendo que ocurra todos los procesos psicológicos que vamos a ver si alcanzo como a platicarles un poquito de los que he podido como explicarme en mi clínica, ¿no? O están o no permiten, digamos, los procesos adolescentes, ¿no? ¿Qué cosas les cuesta trabajo a los padres por sus historias, ¿no? Permitir o no facilitan para que este adolescente pueda atravesar este viaje al que llamo adolescencia, ¿no? Si hay dificultades en los padres que hagan que este chico no pueda procesar, no pueda seguir la travesía del adolescente, entonces esas han sido como dos coordenadas importantes. ¿Sí? Ya sea que por alguna situación de su historia o por su contexto no estén permitiendo, digamos. Adelante, Majo. Gracias, Erika. Justo cuando planteabas como esta disrupción, ¿no? En la organización o en la dinámica que se viene jugando, o sea, me hiciste pensar como, bueno, cuando haces la pregunta, en cómo volver a o cómo hacer la operatividad, ¿no? Para revitalizar eh, como el juego de los padres, o sea, en el juego me refiero pensando a los padres que también pueden ser como un significante en la lógica, o sea, en cómo el Ujú. adolescente se viene, o sea, viene jugando o viene haciendo este camino de la adolescencia, ¿no? Porque si bien, o sea, sé que es un caso por caso, así como tenemos papás que son como que estos invaden o quieren devorar el espacio, ¿no? Que brindan, pues también hay padres superadolescentes que es como que ellos ya piensan que el hecho de llevarlo la consulta están cumpliendo como con esta función, ¿no? O sea, Y lo dejan entonces, ahí. ajá, entonces, ¿cómo darles cómo convocarlos a esta presencia, ¿no? Como pensándolo en esta cadena, como en el adolescente, porque si bien es la adolescencia, o sea, es como el acontecimiento donde el síntoma no es propiamente como volcado hacia el joven, sino que es lo que se está viviendo, ¿no? Ese medio. Entonces, ahí como, pues sí, Pero como medio que, ¿cómo lo estás pensando, Majo? ¿O como el entorno? ¿O como el entorno, efectivamente. Ujú. como el Sí, entorno, así como el entorno social del chico? sí, y del propio ambiente en la familia, ¿no? O sea, porque nosotros trabajamos con ellos, pero también, o sea, el que estén en el juego los padres,
porque entonces, o sea, cómo, qué función, la presencia o el semblante que van a tener, ¿no? En ese trabajo. Y fíjate que sí, pero por ejemplo, pienso en determinado sector, ¿no? O sea, porque no todos los pacientes, pero últimamente me han llegado pacientes que están ya en una edad de manejar. He pensado a lo largo también de estos años en la movilidad del adolescente, ¿no? Por ejemplo, tengo otro texto en donde trabajo eso, pero se los comparto un poquito rapidísimo. Es cuando yo voy con el niño, o sea, cuando yo tengo un niño pequeño como mamá o un hermanito, digamos, más chiquito, lo que hago es llevarlo a todos lados, ¿no? O sea, es decir, el niño lo subo al coche o lo subo al camión y lo bajo en el camión y lo bajo del coche y lo subo al carrito de súper y yo lo llevo, ¿no? O en una carriola o en mis manos, ¿no? O lo voy jalando, digamos, ¿no? Bueno, lo voy de la mano, no lo voy llevando de la mano, no a jaloneos, ¿no? Pero lo voy llevando de la mano. Entonces, cuando llegan bueno, y los primeros años de la adolescencia, digamos, la movilidad es distinta, ¿no? Les pido que recuerden como sus tiempos de adolescentes, pero a mí lo que me encantaba hacer era salir a la calle a caminar, ¿no? O sea, mi hermana y yo nos terminábamos de hacer las cosas que teníamos que hacer y nos íbamos y nada más era caminar por la colonia, ¿no? No íbamos a visitar a nadie, no nos metíamos en casa de nadie, íbamos a la tienda, regresábamos, pero en ese trayecto de la tienda de mi casa, de la casa de mi infancia a mi casa, que serían menos de 10 minutos, ¿no? Pero hacíamos el camino largo, ¿no? Entonces nos bajábamos por el parque, nos subíamos, pasábamos por casa de la señora Aurorita, veíamos, subíamos y dábamos vuelta a la iglesia, nos quedábamos tantito en el parque, nos comíamos los cazares, o sea, era caminar, ¿no? Era caminar, recorrer. Eso los primeros años. Casi todos los chicos lo hacen. Hoy tenemos como una situación de contexto social, sobre todo acá en Guanajuato, como distinta y que problematiza, ¿no? Bueno, estoy viendo que también está Luli. Luli, me da muchísimo gusto saber que estás acá, pero bueno, espero las cosas por allá en Culiacán estén bien o mejoren ya. Pero bueno, vivimos en contextos distintos que también hay que poner. Pero finalmente hay algo de la movilidad del adolescente que va cambiando. Luego vienen estos otros adolescentes que son un poquito más grandes en donde ya les empiezan a manejar, empiezan a enseñarles el manejo, ¿no? De coches. Y mm, y veo ahí como mucha dificultad, por ejemplo, en algunos padres en, en dejarlos mover, ¿no? O sea, ya les enseñaron a manejar, pero los tienen retenidos y no pareciera como no quererles soltar el coche, ¿no? Y entonces lo que termina sucediendo es que la mamá sigue o el papá siguen muy apresados a la rutina del chavo, ¿no? Es decir, tiene clase a las 6, tiene que presentarse a las 7 otra vez en la escuela, tiene que ir a hacer el trabajo, ¿no? Y entonces la mamá o el papá están vueltos locos porque están en toda esa rutina que parece como más una rutina de niño, cuando el adolescente ya puede hacerlo, pero no les dan permiso, ¿no? Y tampoco el chico como que se sale y lo hace solo, ¿no? Entonces, ahí hay un replanteamiento necesario, por ejemplo, en la movilidad, ¿no? Yo tuve una paciente que no iba a sesión porque no la llevaban, ¿no? Pero ella ya sabía manejar, pero no le prestaban el coche, ¿no? Ahí, por ejemplo, fue necesario hablar con los papás, ¿no? Porque si no, ¿cómo iba a suceder el proceso terapéutico? No, me hablaba por teléfono y me decía, ¿podemos tener la sesión por teléfono? ¿No? Y le digo, sí, claro que sí. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues es que otra vez mis papás no me pudieron llevar, ¿no? Oye, pero tú ya manejas. Sí, pero es que no me quieren prestar. No, le digo, no está el coche por ahí. Y me dice, no, es que no me dejan usarlo. Y yo así, ok. Entonces, la movilidad es bien distinta. En algunos otros casos de adolescentes más chicos, este, por ejemplo, con la computadora trabajábamos en Google Maps y les decía, a ver, llévame a tu casa.
¿no? Y abríamos el Google Maps. Y entonces nos poníamos a nivel calle y empezábamos a recorrer todas las calles de Irapuato, cómo iba a su casa y cómo se iba moviendo. Y es que el adolescente tiene eso, o sea, él va recorriendo ahora el mundo. No es el niño que es recorrido por los padres, sino él tiene que ir recorriendo el mundo. Y se necesita que los padres, digamos, lo permitan. Y aparecen estos miedos que tienen que ver con los contextos, ¿no? Contextos sociales de inseguridad, de violencia, etcétera, en donde, pero es que cómo se van a ir solos, ¿no? Y entonces también ahí hay que trabajar con los papás, porque no podemos hacer algo inmediatamente por cambiar los contextos, ¿no? Pero qué historias se pueden replantearse los padres para poder ayudar y facilitar la movilidad de los chicos, ¿no? En ese mismo trabajo de la movilidad y también trabajé la motilidad, es decir, como la fuerza, ¿no? Como la fuerza y el movimiento del chico, con este ejemplo que les decía del papá que agarra la mano, ¿no? El hijo que agarra la mano al padre cuando lo va a bofetear, ¿no? Ese chico, digamos, el papá que le propina una madriza después, lo manda a sacar la basura. Ya después de la batalla campal que hubo entre padre e hijo, le dice, saca la basura, y él se fue de la casa. Ahí se fue de la casa. Y pasó toda la noche, bueno, toda la tarde y toda la noche fuera de casa. Obviamente el papá estaba muy preocupado, la mamá vivía en otro lugar. El chico lo que había hecho había sido irse de casa del padre, ¿no? Sacó la basura y digamos que dijo, yo soy la basura de esta casa, me voy. Y salió y pasó toda la tarde y noche fuera. eh, en la madrugada llega a la casa de la mamá, ya todos más tranquilos, obviamente me contactan como ya anoche y pues yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y ya que regresa a sesión, me platica que lo que hizo todo ese rato, cuando ya se oscureció, fue quedarse en un terreno baldío y se acostó y miraba al cielo y dice que era una noche muy despejada y que alcanzaba a ver las estrellas, ¿no? Él, antes de irse de casa, digamos, él se autolesionaba, pero se hacía con navajas, se hacía dibujos sobre su piel, ¿no? Y se dibujaba estrellas. Y entonces yo le decía, ahora pusiste distancia con esas estrellas, ya no están en tu piel, sino estabas viéndola en el firmamento, ¿no? Estabas viéndola en el cielo. Y, y a raíz, digamos, como de esto de la movilidad, empiezo a pensar en esta parte de lo desde el lado del chico, ¿no? ¿no? Ahorita lo estoy planteando desde el lado de los padres, y desde el lado de los padres sería la desautorización, como les dije hace rato, ¿no? Esta descolocación en varios lugares a este padre, pero también, digamos, que la movilidad le permite a este chico poner distancia, ¿no? Poner distancia a una situación que en ese caso en particular se estaba jugando en esta casa yo no puedo construirme como un ser varón, ¿no? Y entonces tomó distancia con el padre. También es muy curioso ese caso porque años después regresó ya como papá, ¿no? Como papá de una pequeñita. Entonces fue un tiempo ya muy corto, pero bueno. La dificultad que me planteo yo cuando les vengo a preguntar y a platicar esto de los padres es cómo podemos insertarlos cuando los chicos son muy celosos de su tratamiento, ¿no? Y de lo que se dice ahí. Y es muy importante, y lo sabemos, ahorita lo dijo Alan, también lo dijo Alfredo, ¿no? Es muy importante que ellos tengan la seguridad de que su espacio está cuidado y que evitemos caer en lugares muy desfavorables, como el típico es que se lo dije a mi mamá y se lo terminó diciendo a mi papá, ¿no? Entonces, que no seamos, o la psicóloga, ¿no? El psicólogo que, que algunos colegas tristemente terminan soltando la sopa a los padres por no aguantar la angustia, ¿no? De lo que se cuenta en sesión. Entonces, por ejemplo, ahí un adolescente me dice, es que no quiero, viene como para una valoración mandada por la escuela, y me dice, es que no quiero regresar a la antigua psicóloga porque ella le dijo a mi mamá que, y me empieza a contar todo lo que le dijo a su mamá,
¿no? Y entonces, pues claro, ella se sentía como traicionada. Yo pensando bien, digamos, tratando más bien de no pensar mal, lo que pensé es la psicóloga no pudo con la angustia, porque lo que termina diciéndole a la mamá tiene que ver con dos temas, sexualidad y muerte, ¿no? Que son los temas muy complejos de sostener transferencialmente en el tratamiento con adolescentes, ¿no? Entonces, estar en entrevista con los padres no es nada más un sí los traigo, los hago presentes, ¿no? No nada más es eso, sino es cómo voy a cuidar el espacio, cómo voy a darle lugar al adolescente, cómo voy a, obviamente, a cuidar el espacio tiene que ver con la confidencialidad, pero cómo voy a trabajar con esos padres para que también escuchen a sus hijos, ¿no? Entonces son varios problemas que se tienen que resolver o que estoy intentando resolverme y resolver con ustedes, porque realmente lo estoy intentando resolver con ustedes, para poder saber si sí lo hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Estar en entrevista con ellos, se trata de resolver las preguntas, evidentemente como en el caso también de la clínica infantil, para poder, para el proceso del chico, para que el proceso del chico siga su curso, pero también muchas veces para entender qué fantasmas en los padres están jugando, ¿no? O sea, es decir, cuáles situaciones, cuáles fantasías inconscientes están atrapadas en el no dejar a sus hijos el coche, o cuáles fantasías inconscientes están en no permitirles, digamos, tener novio, o decirle, ¿no? Como alguna vez un papá me dijo, es que no va a poder tener novio hasta los 18 años, y yo pensaba, oh, bueno, pues tú puedes no permitirle tener novio, pero la verdad de las cosas es que, pues, eso no es como de te quedas en tu cuarto, ¿no? Y no salgas hasta la cena, ¿no? O sea, no se puede, hay cosas que no se pueden prohibir, como querer a un chico, ¿no? O sea, tú le puedes decir como padre intransigente, no puedes tener novio, no estás enamorada, pues realmente qué tanta injerencia puede ser, ¿no? Justo hace una semana se ponía en juego con una paciente adolescente eso, ¿no? De que sus padres le decían, es que tú no estás enamorada. Y yo pensaba, "Ah, pues sí, yo sé, entiendo desde dónde se lo están diciendo, pero eso no se lo pueden decir a esta chica, ¿no? ¿Cómo pueden ellos juzgar si está o no está enamorada, ¿no? Para ella lo que está sintiendo es que está enamorada, ¿no? A lo mejor a los papás se les hace una cosa cursi, muy chiquita, ¿no? Pero no pueden dictar algo en el corazón, ¿no? Y menos en la adolescencia. A los padres, que esto es como algo del momento crítico y ahí es donde creo que me jaló a pensarlo y a integrarlo en el trabajo de la adolescencia que lo estoy haciendo, a los padres les puede ser, les puede contrariar muchísimo esta parte sorpresiva del acontecimiento de la adolescencia de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía hace un momento de la paciente viendo el teléfono celular del hijo y encontrando que le manda nudes a la novia y que por lo que se leía en eso parecía que ya habían tenido relaciones sexuales, ¿no? Y estaba como muy espantada. Eh, o de otra mamá una mamá de estas que platica María José justo que no se hacen presentes en el tratamiento y lo mismo ocurría en la escuela, entonces el niño pagaba la colegiatura, por ejemplo, y pagaba los extraordinarios. Sí le decía a la mamá, mamá, me fui extraordinario de mate, ¿no? Bueno, ¿y cuánto va a costar? Pues 3,200 pesos. Ah, pues ahí te van, ¿no? Bueno, no sé cuánto cuesta, pero le dieron una cantidad y esa cantidad nunca llegó a la escuela. La escuela tardó, digamos, en avisarle a los padres y entonces llevaba ya 7 materias que no es que no las hubiera presentado, es que no había pagado los extraordinarios y evidentemente ese dinero nunca, el dinero de la colegiatura de un mes no había llegado a la escuela. Claro que se la había gastado el chico, ¿no? ¿No? Eh, Generalmente enterarse de algo así descoloca mucho a los papás y también a los clínicos, porque también de pronto cuando llegan los papás por ellos y los escuchas que se están yendo y están platicando y dicen algo que tú dices, ah, cabrón, eso no me lo dijo a mí,
¿no? O sea, escuchas que algo le pregunta el papá como, ¿le dijiste a la doctora no sé qué? Y lo escucho y digo, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿No? Y en otro trabajo también hablo de esa parte del adolescente de hablar en suspenso, ¿no? Siempre está en una situación de suspenso al analista, ¿no? Ese lugar de suspenso y de suspenso al analista como un objeto transferencial, porque evidentemente también se juega en el ambiente familiar, eh, es lo que termina, digamos, angustiando a esta psicóloga y le termina soltando toda la sopa a los padres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es un lugar transferencial también complicado. Eh, Tenemos que escuchar, digamos, y atender esa descolocación y la forma en cómo cada padre y como analistas lo enfrentamos y sobre todo en los padres, como a qué fantasías está ligado. ¿No? Por ejemplo, una mamá que estaba atrapada en esto de llevar a su hija a todos lados, porque ella, cuando yo le digo, bueno, ¿por qué si tu hija te está ayudando, digamos, a que tú estés menos emproblemada con todas las actividades que ella tiene, que tengan pues una mejor relación, porque entonces la pasaban peleando porque era de ahora llévame acá, ahora llévame acá, ahora llévame acá, y digo, y ella lo está arreglando, no es que ella quería manejar ya un coche, sino más bien ella buscaba como aventones de amigos, de amigas que la llevaran como a los lugares. Digo, ¿por qué no la dejas? Y entonces me dice, es que ella, la historia de ella es que ella había crecido sin mamá, su mamá había fallecido muy chiquita y había sido cuidada por la segunda esposa del padre. Pero había pasado un tiempo, digamos, sin que o sea, bueno, más bien fue criada por la segunda esposa del padre, y entonces ella no quería que dijeran de su hija, así que esas son las palabras, que no tenía madre, ¿no? Entonces, fíjense cómo estaba ahí ligado el fantasma de ella en este atrapamiento que tenía con la hija, ¿no? De llevarla a todos lados, pero también ese llevarla a todos lados las llevaba a pelear muchísimo, ¿sí? Además que, digamos, el padre no se encontraba en la escena, ¿no? En escena, en ese momento, y entonces con la única persona con la que podía pelear era con ella, ¿no? Mi paciente adolescente con su mamá, ¿no? Y era es un trabajo también difícil, ¿no? Porque finalmente nada más había una persona para desafiar y una persona para pelear y también una persona para querer, ¿no? Entonces sobre esta mamá recaía como todo, ¿no? Y escucharla también en sesión, ¿no? En sesión a ella, en entrevista con ella, fue eso, ¿no? También decirle, oye, es que estás cargando tú con todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos desahogarte un poco ahí? ¿No? Bueno, ya la situación familiar cambió, llega el padre a la escena y pues se reparten las cargas también. Eh, Dije al principio, ¿no? De todo esto que la adolescencia rompe el orden establecido, ¿no? El orden preestablecido y el status quo familiar. Una familia que lleva cierta armonía por un tiempo, armonía que no significa vivir sin problemas o conflictos, o sea, es decir, toda familia atraviesa por situaciones problemáticas, por conflictos que van resolviendo. La armonía implica resolución, ¿no? Y esta resolución puede ser medianamente buena y les puede permitir seguir adelante y seguir manteniendo un status quo. Digamos algo así como que se resuelve el problema que se le presenta a la familia, sea de índole económico, familiar, del lugar de vivienda, del que sea, pero ellos siguen siendo los mismos antes y después de que se resuelva este conflicto. ¿Sí? Es un conflicto o un problema. Sin embargo, para la familia que uno de los hijos entra en la adolescencia, digamos, no es algo que se resuelva y sigan siendo los mismos, cambia todo. Cambian horarios, cambian rutinas, cambia economía, cambian valores, ¿no? Se reestructura toda la familia, ¿no? Por ejemplo, no puedo yo pensar que le voy a seguir dando a mi hijo los mismos 50 pesos a la semana cuando vaya a la prepa, ¿no? Sea, yo tengo como familia que reestructurarme económicamente, ¿no? Eh, de índole familiar, o sea, pues ya no son unos niños, entonces yo no les puedo decir, el domingo vamos a ir a casa de su abuela, quieran o no quieran, ¿no? O sea, porque ya me mandan a la chingada, ¿sí? Nosotros tenemos una salida a México
Y bueno, no es la primera vez, ¿no? Pero ya nos dijeron los niños, nosotros no vamos. Bueno, los niños todavía siguen siendo los niños, todavía son chavos, ¿no? Los chavos nos dijeron a los dos, ya no voy a ir a México, ¿no? ¿Me puedo quedar? Y pues sí, ¿no? Pues mismo que le digamos que no, ¿no? Entonces se va reestructurando la familia y estos cambios, digamos, pueden ser vividos como afrentas para los papás, porque la mayoría de las familias, bueno, la mayoría de las personas les gusta lo previsible, les gusta saber qué va a suceder, ¿no? Por eso la pandemia nos dejó en jaque a todos, porque no sabíamos qué iba a pasar, tanto socialmente, mundialmente e individualmente. No teníamos ni idea cómo nuestro cuerpo iba a recibir el virus. Oíamos, ¿no? Algunos de los otros y decíamos, ay, pues ojalá y sea como fulanito de tal y ojalá y no sea como perenganito que acabó en el hospital. Porque frente a la incertidumbre, digamos, la angustia, o sea, nos, nos desborda. Bueno, no nos desborda, pero sí nos compromete. Entonces, no podría asegurar que en todos los casos, pero en muchos casos de mi clínica, la adolescencia me ha mostrado que en las familias aparece este acontecimiento sorpresivo, disruptivo, que obliga a un replanteamiento y que muchas familias les cuesta mucho trabajo hacerlo. Y que no va a ser igual para la familia del chico adolescente, que es lo siguiente que quiero plantearles, de 11, 12 años hasta 14, al que tiene 15, 16, 17, acompañar al adolescente en casi periodo de elección de carrera y los primeros años universitarios. Entonces, los replanteamientos que se van a vivir en cada familia, en las familias, dependiendo del momento que esté atravesando el chico, se van a ir dando, o sea, son ajustes que se van a tener que ir brindando a lo largo del acompañamiento en la terapia, ¿no? Al principio, replanteamientos como, por ejemplo, una vez, hace ya muchos años, una mamá se sienta, la chica adolescente estaba a un lado y, bueno, obviamente previo todo esto dicho con mi paciente adolescente, a la mamá le dije, tu hija tiene 14 años, pero ya tiene relaciones sexuales. Y tiene relaciones sexuales y quiere que lo sepas porque parece que tú, bueno, no le dije así, pero tú nada más no ves que ya creció. Y también quiero decirte que no es como la fantasía que tienes de que tu hija se mete con el primero que se encuentra saliendo de la casa. Todo esto se lo dije frente a la chica, previa autorización de ella, ¿no? A lo mejor no sabía exactamente cómo se lo iba a decir, pero bueno, ¿no? Entonces, ese tipo de ajustes o replanteamientos a veces son necesarios. O hace poco tiempo a una mamá que durante una entrevista dije, no, o sea, no hay una resonancia ahí sobre la conflictiva grave, que además delicada que estaba pasando su hija. Entonces yo dije, bueno, a mí no me gusta usar como así como la cosa tan confrontativa, pero le dije, a ver, tu hija, tu hija se acaba, acá hace 2 meses intentó matarse y lo va a volver a intentar. Tenemos que hablar de esto. Hasta ese momento, de hecho, el señor le dijo a la mamá, ya, guarda silencio y escucha. O sea, porque no había, digamos, como un darse cuenta que necesitan hacer cambios, ajustes dentro de la familia, ¿no? Mm, entonces, sí va a ser como muy importante, digamos, bueno, para mí ha sido muy importante integrar como todo esto a la clínica, no como en una fórmula, y como ya vamos como para cerrar, no en una fórmula que me sirva para todos, pero sí como integrar este elemento familiar importantísimo. Cuestionándome caso por caso, cuidando mucho el espacio con el paciente y sobre todo si con el paciente adolescente tú tienes la transferencia, esta transferencia positiva que permite el trabajo, que facilita, que confía en ti, que sabe que cuando hablas con el papá no le vas a contar nada de lo que yo les digo, no le voy a contar nada de lo que tú me cuentas. Todo lo que yo hablo con tus papás tiene que ver con la impresión diagnóstica o la impresión que yo tengo de la situación que te ocurre. Pero no les voy a contar
te metes cristal, te saliste en la noche, te fuiste a la casa de tu amiga en lugar de a la casa de tu prima, nada de eso, ¿sí? Y cuando tú cumples, digamos, o bueno, mi experiencia es que cuando tú cumples con esa parte, el proceso con los papás ayuda mucho. O sea, las entrevistas con los papás ayudan. Ayuda porque incluso a veces te dicen cosas como, ¿sabes qué? Le quiero decir esto a mi mamá, pero no me atrevo. Y entonces yo siempre les digo, a ver, ¿quieres que se lo digamos juntos o quieres que lo trabajemos tú y yo y se lo dices tú aparte? ¿No? Y a veces para ellos ser su portavoz frente a los padres es suficiente como para después como sentirse fuertes y poder hacerlo ellos y poder disentir y poder desafiar y poder decir desafío y no pasa nada, desafío y no se mueren mis papás, desafío y puedo seguir siendo yo, desafío y me pueden seguir queriendo. ¿Sí? ¿Qué les parece que abrimos preguntas, ¿no? Para ya más puntuales y, y dudas y comentarios, ¿no? Porque como les digo, o sea, estoy armando esta parte de lo de la familia apenas. Ajá. O sea, Ujú. para mí también, y también recuerdo muy bien, o sea, hazte cuenta, qué padre que podamos hacer esto, porque también me pasó el cómo, o sea, voy a recibir un chico, y Alan lo preguntó hace rato y se me olvidó comentarlo, y voy a aprovechar esto, ¿no? También para comentarlo a él, pero es cómo voy a recibir un menor de edad sin decirle a los padres, ¿no? O sea, fue un cuestionamiento como importante, ¿no? Yo también, cuando empezaron a acudir, bueno, el primero lo tengo también como muy claro ese paciente. Fue en 2010 que llegó un adolescente solo y yo dije, ah, canijo, esto está muy raro, ¿no? Ujú. Entonces, pues todavía no existía ni el WhatsApp ni nada de eso como para decirle al papá por teléfono, oye, pues, por mensaje, tu hijo está siendo atendido, me pongo a tus órdenes, no, o sea, no existía, ¿no? Eh, pero fue uno aislado y luego pasó muchísimo tiempo y hasta hace poquitito realmente empezaron a venir solos y lo que yo hago igual tiene que ver como por un marco legislativo, ¿no? Sobre todo acá en Guanajuato, pues necesito como la autorización verbal o por escrita de los padres. Para mí es como lo hago así. Lo hago pensando en, ok, yo recibo a este niño, lo escucho, a este chico, trabajo con ellos, veo en el trabajo si hay necesidad de que estos padres vengan, pero sí necesito por lo menos la autorización ya sea verbal, es decir, que vayan a mi consultorio y que se entrevisten conmigo, para mí eso es suficiente. Yo no firmo consentimientos informados, pero, o por escrito, porque también me ha tocado eso de, ay, no, es que sabes que no puedo por mi trabajo, por no sé qué, por no sé cuánto, pero está bien que vaya contigo, me comentó, no hay problema, tiene todo mi permiso de que vaya ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es interesante porque la divulgación de la psicología, sobre todo esta promoción a la salud mental que ha ocurrido en los últimos años, creo que está teniendo efecto, ¿no? Está Ujú, teniendo ujú. efecto en los pacientes adolescentes, ¿no? Que van y buscan no, hombre, imagínate en el 2000 eso no ocurría, ¿no? O sea, No. tiene que ver con el suicidio, ¿no? Que Ujú, además ujú. estamos justo en la semana en donde hubo como toda la plataforma, no sé, seguramente también ahí en Sinaloa, pero acá hubo toda la plataforma de la prevención del suicidio, ¿no? Y es un tema como siempre muy delicado. Si quieren, en otro momento nos contamos y lo platicamos también, porque Ujú, me parece que ujú. sí o sea, ahí frente a la posibilidad de lastimarse o suicidarse, digamos, es qué hace el psicoanálisis, ¿no? Eso también es como bien importante. Y el lugar Ujú. que tenemos nosotros como analistas que escucha eso también es un lugar complicado, ¿no? Hoy justo Ujú. en una supervisión, le decía a la chica, le decía a esta, es una formanda, le decía, a ver, entiendo que tengas esta preocupación, ¿no? Porque me dice, se fue y todo bien, y de repente empecé a escribir unas notas y me cayó el 20 y dije, ay, ¿y será que regrese a sesión?
Y entonces lo que hago es, le digo, empezamos a ver todos los elementos que estaban articulados alrededor de esta amenaza, digamos. Bueno, no fue una amenaza, sino fue un decir sobre matarse. Y le digo, mira, está articulado aquí, articulado acá, ¿no? Es significante, digamos, está dentro de una cadena. No quiere decir que porque esté dentro de una cadena ya no vaya a suceder, pero sí está mucho más contenido que si no estuviera articulado dentro de una cadena, ¿no? Es muy probable que llegue a su sesión del martes, ¿no? Y hay que seguir entendiendo esa cadena de elementos o de representaciones inconscientes y conscientes que están asociadas a este decir del suicidio, ¿no? Digo, porque la contención que hacen en psicología es una contención externa, es decir, busca redes de apoyo, dile a los padres, no hagas esto, júntate con... Y no es que esté mal, digo, yo no la critico, pero es una contención externa. Y lo que hace el psicoanálisis es poner atención a la contención interna, que tiene que ver con cómo ese elemento está ligado con otros elementos, para saber si está dentro de un acting, ¿no? O de una posibilidad de acto, o una situación como más del lado del pasaje al acto, ¿no? Que no hay una representación ahí, no hay un sujeto, ¿no? El sujeto está fuera de la escena. Entonces sí es un tema también importantísimo. ¿Cómo no se me ocurrió? Porque además justo caí en septiembre la charla, mira. Pero bueno, ya será en otra ocasión. Sandy. Así es. Gracias, Luli. De nada. Sandy, tú también tienes levantada tu mano. Hola, buenas noches. Un gusto escucharte, como siempre. Ahorita, por ejemplo, estuve pensando como muchas cosas desde el inicio. Al principio, pues tal vez no tenía claro lo que yo pensaba acerca de cómo surge la adolescencia. Como que normalmente uno piensa que es a partir de los cambios hormonales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando dices que obviamente no se liga, sí le comentaba incluso a Alfredo, es que incluso piensa en las niñas que tienen síndrome de Turner, donde pues hormonalmente hay No hay. una carencia y que de todos modos se despliegan conductas adolescentes. Entonces, pues sí, o sea, se saca del cuerpo, o sea, como origen, pues, como dice, se apuntala a final de cuentas, pero pues, o sea, no es como el origen. Y yo la pensaba como también como la adolescencia como un trayecto de la infancia a la adultez y que por eso no sé qué tanto, ajá, es como un medio, lo que decían hace rato, pero como un camino simplemente, o sea, el transporte, digamos, al punto final de la adultez, pero no necesariamente tiene que ser así. Y lo que Sí, decías en sí, sí, cuanto a sí. que tiene que revelarse, o sea, como parte característica de la adolescencia, como en este momento, movimiento de revelarse, pensaba como históricamente los movimientos estudiantiles que generaban como cambios sociales, se daban precisamente en épocas como de prepa, inicios de la universidad, donde, por ejemplo, no sé, lo clásico del 2 de octubre, ¿no? Donde era cuestión mundial, pero que se empezaba como en cuestiones escolares y de allí se empiezan a hacer ya hacia la sociedad, como cambios. Entonces, sí es como un punto clave en la vida, creo que de la gente. Obviamente, pues me empecé a replantear mi adolescencia. Ahora mi hijo Huberto, como, y que la clásica frase, ¿no? Que sea un adolescente y no dos cuando el papá está en conflicto con el hijo. Tú eres el papá, o sea, en esta parte que a veces se pone como en lo que decías como tradicional de la autoridad y eso, pero más bien en el marcar acuerdos o límites sin llegar como a la rigidez. Entonces, y donde pues más bien en la frase esta de que no haya dos adolescentes sino uno, creo que tendría que ver con el acompañar, como lo decías, como ser el Sancho de Quijote. Entonces, pues sí, gracias nuevamente porque pues me haces pensar infinidad de Ah, cosas. gracias, Andy. Y yo también pienso la adolescencia como, no la había pensado como trayecto, pero la pienso como transición. Hay un autor que te recomiendo, argentino, que me gusta mucho, que se llama Carlos Mogillansky. Así búscalo en internet, vienen sus textos. Y él habla mucho de eso, del adolescente como la transición del adolescente más bien la adolescencia es una transición entre el mundo infantil y como mundo infantil se refiere a los funcionamientos o estados sexuales de la mente infantil al mundo del adulto.
¿no? Y entonces esa transición es una transición muy bella que yo de verdad agradezco mucho que los pacientes me permitan acompañarlos. Casi todos los pacientes adolescentes, saben, duran la adolescencia. O sea, yo hace tiempo también, en otro momento me pregunté, oye, hasta cuándo un adolescente debe de ir, ¿no? O sea, ¿cuánto dura un tratamiento de un adolescente? Digo, ha sido variado, hay muchos que son interrumpidos, pero hay otros que, por ejemplo, que más bien he tenido como la fortuna de acompañarlos como en la transición, o sea, llegan a los 14 y se van cuando entran cuando están en orientación vocacional, ¿no? Entonces ha sido también padre ver los diferentes momentos. En mis albores de psicoanalista yo leía muchísimo a Peter Grosz y a Arminda Verasturi, y justo son autores que marcan, ¿no? Que hablan mucho del inicio, la adolescencia temprana, la adolescencia tardía. Más que llamarlas tardía o temprana, me gusta pensar como que y no lo trabajamos hoy, pero está en Forda, ¿no? Hay momentos, hay procesos psicológicos que ocurren al inicio de la adolescencia y que se van, y que hay otros que se van formando y hay otros que se van cerrando, y todo lo que es la travesía adolescente o esto que llamas trayecto, este, se va acompañando, y también está padre porque va al mismo tiempo el correlato social, es decir, cuando muchos años a mí me preguntaron, oye, ¿por qué eligen carrera los chicos de prepa? Y yo dije, ay, sí, es una mentada de madre, ¿no? Elegir carrera en tercer año de preparatoria. Yo, por ejemplo, fue un desmadre ahí. Yo elegí carrera en tercer año de preparatoria y elegí psicología. Entré y me salí, y 4 años después regresé a psicología. O sea, mi elección no estaba mala, ¿no? Pero yo decía, no, ¿cómo van a elegir a esa edad? Pero después de escuchar a los adolescentes me doy cuenta que muchas veces, elijas bien o no, lo importante es elegir, porque es como dar ese salto, y lo platicamos, no sé si te acuerdas, Majo, de aquella vez que me invitaste al Kipling, es como dar ese salto al mundo del adulto, que todavía no es el mundo del adulto, ¿no? Pero es un buen cáliz ahí, de ser universitario o dedicarte a un oficio, ¿no? O sea, como pasar al trabajo es, wow, también ese es otro gran tema de la adolescencia. Y Carlos, tú también tienes la manita levantada. Sí, hola Erika. Sí, no, incluso yo Hola. creo que ahorita con los modelos educativos ya desde antes tienen que empezar a pensar en la carrera universitaria, pero un poco yo lo que pensaba, no sé si me perdí, me mencionabas este elemento del acontecimiento, ¿no? Y en este recorrido vinculado como a la estructura y a la forma en la que funciona la familia. Em, no sé si justo esto haga sentido con que también ellos lo vivan como un acontecimiento y que tal vez haría sentido un poco con lo conflictivos que pudieran llegar a ser, ¿no? Porque incluso pues, no son solamente conflictivos en la familia, porque a veces pues, obviamente hay estructuras diferentes. La escuela, ¿no? Es que tienes que hacer esto, es esto, ¿no? Ujú. Y pues a veces los adolescentes quieren otras cosas que funcionen diferente y bueno, básicamente era la pregunta, ¿no? Si también para él opera como un elemento de acontecimiento o solo es a Ajá. través de la mirada, lo que también la mirada de los padres permite que se forme como acontecimiento. Es buenísimo. Mira, digo, no lo traigo acá, pero, o sea, en el trabajo lo trabajé, digamos, de los primeros momentos que trabajé la adolescencia, a partir del cuento de Metamorfosis de Kafka, Ajá. ¿no? Ujú. Em, Justo ahí, haciendo referencia a pues este personaje que todos leímos y que es entrañable, ¿no? Y que justo se lee muy querido en la adolescencia siempre de todos nosotros, ¿no? El Gregorio. Eh, Me parece que para el adolescente es acontecimental en la medida en que tampoco sabe lo que le sucede, igual que para la familia, tampoco sabe lo que le sucede, solo siente la intranquilidad que te acuerdas Gregorio decía, ¿no? Esta intranquilidad de sentir sus patas y sus callosidades, y esa intranquilidad, ese temor también de Gregorio y de la chancla, bueno, no era la chancla, que era lo que le aventaban, la manzana, ¿no? Y entonces tampoco sabe muy bien, ¿no? Hay en uno de los artículos que puso al principio Alfredo, ahí
trato yo de explicar justamente desde el adolescente como todos estos procesos que ocurren de intranquilidad alrededor del acontecimiento que se produce, porque también tampoco se dan cuenta cuando ocurre, ¿no? Y entonces les voy a leer este pedacito. Dice, dice Kafka en el libro de la Metamorfosis, dice, al despertar Gregorio Samsa, una mañana tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto y se preguntó, ¿qué me ha sucedido? Entonces yo pongo en el trabajo que en qué momento Gregorio se convirtió en un insecto, si se convirtió cuando le salieron las patas y cuando le salió las callosidades, ¿no? En qué momento, y es justo al despertar después de un sueño intranquilo, ¿no? Se le hace visible los cambios y la transformación, ¿no? Y entonces creo que como cuando nos despertamos en aquel texto, hago referencia a Freud y a ¿cómo se llama? Este momento del despertar, donde ocurre la censura justo del sueño y entonces se produce el relato del sueño, ¿no? Se produce el sueño como tal. Así pasa para el adolescente, ¿no? Es como hay un momento acontecimental y de pronto es qué me pasó y todos los procesos psicológicos pulsionales que han ocurrido ahí, ¿no? Porque son necesarios, como decía Sandy, es necesaria la rebeldía, es necesario el desafío, pero no porque todos sean rebeldes, ¿no? No se trata de ponerlo como en telenovela, sino más bien porque esa rebeldía da cuenta de procesos pulsionales necesarios para poder formar una nueva identidad. Eso lo tengo en el trabajo del Forda, ¿sale? Por si les interesa por ahí. Majo. Sí, Erika, muchas gracias. Sí, Erika, hace rato también mencionabas como la parte de, una cosa es que sea el miedo y otro lo que aterroriza durante o sea, en la dinámica, porque o sea, ahí cómo lo piensas en que, o sea, cuando lo dijiste, una cosa es la falla y que puede haber conflicto, y otra cosa es la frustración que se pueda presentar y que todo conflicto y ver la manera como lo resolucionan, pero en esta falla o en esta dificultad, cuando hay este parálisis con los padres, ¿no? O sea, pasaba que como en hacer algún tipo de intervención o algún límite, o que también era como, bueno, me pasaba a veces en la escuela como estos papás que, o sea, pero qué exagerados son, ¿no? Así como esa parte de la adultez, o sea, ese lugar del adulto o de la responsabilidad, donde justo ahorita también lo mencionaban, ¿no? Por acá parece que el adulto es el adolescente, ¿no? En lugar de los padres. Entonces, ahí como que, digo, me hiciste pensar como me ha tocado en los últimos años, ¿no? Con papás que por no decir, porque no quieran tener, en este no decir, en este paralizado, en esa función. A eso como que también me refería como en la operatividad y en la presencia, ¿no? Y en la semblanza de hoy los padres cuando hacerle frente como a la adolescencia. Claro, claro, claro. Fíjate que me dejas pensando mucho en eso, porque sí es cierto que son distintos el miedo y el terror, ¿no? No lo he trabajado desde los padres, que eso está interesante, lo voy a apuntar, porque desde el adolescente, sí, desde el adolescente aparece el terror, ¿no? Por eso, de hecho, les encantan las novelas de terror, ¿no? Y Sí. las películas y todo. ¿Y qué es el terror? Digamos, yo podría ahí decirlo que tiene que ver con lo desligado o lo irrepresentable todavía o lo que está por buscar, está tramitándose a una ligadura y que al no estar ligado, digamos, pues aparece como lo ominoso de Freud, ¿no? En los padres no lo he pensado, me dejas una buena tarea ahí. Este, el miedo sí está ligado, el miedo siempre tiene ligadura, ¿no? Y Sí. este otro tipo de papá que también mencionó Sandy, que es el papá adolescente, ¿no? Pues igual es un fantasma en el padre, ¿no? O sea, es como este papá que hace muchos años, una maestra que quiero mucho me dijo, es que la adolescencia, al ser un estado mental, pues puede haber un adulto de 40 y tantos con una mente adolescente. Hoy, yo en ese tiempo, y yo quiero un montón, y de hecho ha venido a dar clases aquí, yo en aquel tiempo estaba muy de acuerdo con ella.
pero ahorita no lo creo así. O sea, yo creo que en el adolescente ocurren procesos o sea, la metapsicología del adolescente es una, y el señor adolescente es nada más comportamental y fantasmático. Pero, o sea, esto quiere decir que en el adolescente la rebeldía responde a una desmezcla pulsional, mientras que en el adulto rebelde es rebelde pues no sé, porque a lo mejor no quiere envejecer o sea, por algún fantasma que traiga ahí atorado, ¿no? Pero no por una desmezcla pulsional. La desmezcla pulsional del adolescente que ocurre es necesaria y nos damos cuenta de esa desmezcla por la rebeldía, por el desafío, por los riesgos adolescentes, por muchas cosas. Y es necesaria porque esa desmezcla va a permitir, ahorita no lo trabajé metapsicológicamente, pero va a permitir luego volver a ligar de otra forma todas esas representaciones que quedaron desmezcladas. Bueno, que esa pulsión que quedó desmezclada va a agarrar nuevas representaciones. Y entonces se va a crear la identidad o la construcción de la identidad del adolescente. Por eso ahora, hoy sí pienso que sí es necesario elegir carrera. Bueno, elegir un trabajo, porque también he dejado de pensar que el adolescente siempre tiene que estudiar. O sea, la idea del adolescente que te sale de la adolescencia es que pase al trabajo, al esfuerzo del trabajo pagado, ¿no? No a la escuela. Puede estudiar, puede ser que estudie, pero lo importante no es el estudio, sino, por eso la pregunta que tanto le hacían ustedes a los chavos, ¿cómo te imaginas en tantos años? Porque se están imaginando en un trabajo. No sé, no les preguntaban ustedes en la escuela, ¿cómo te imaginas en 2 años en la universidad? No, sus preguntas siempre iban tiradas hacia después de la universidad, porque tiene que ver con cómo se imagina él de adulto, trabajando, pagando, ¿no? En deuda, bueno, no, eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí, el papá, el señor papá que no quiere envejecer, no es un adolescente. Hoy diría yo, es un fantasma de la juventud. Un fantasma ¿cómo se llamaba el señor que nunca envejece de Oscar Wilde? Se me fue el nombre, Dorian Gray, ¿no? Es el fantasma de Dorian Gray ahí atrás de ellos. Pues muchísimas gracias, chicos. Los dejo porque ya son las 8. Nos extendimos un poquito más. Alfredo, muchas gracias, Alfredo, Carlos, ya por son la las invitación. Sí, no, al contrario, Erika, muchísimas gracias por venir. Digo, generalmente pues sabemos que todo este recorrido que ya Alfredo planteó por acá, es un honor para nosotros que puedas estar por acá, compartir este trabajo de años, de tu clínica, de todo el recorrido teórico que has hecho y que nos dio pues mucha luz y muchas ideas sobre tal vez algunos elementos que algunos no habíamos considerado. Yo no trabajo tanto con adolescentes, pero que aún así nos ayuda a pensar y repensar cosas que ya habíamos pensado que las habíamos superado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Gracias a las Muchas personas gracias. que asistieron al evento, a sus preguntas. Los invitamos a que consulten toda la información alrededor de TRIEP. Los invitamos también a que se den una vuelta por Yancia y pues esperemos que nos volvamos a encontrar muy pronto. Y el espacio está abierto, Erika, cuando tú quieras compartir algo con nosotros encantados de que estés por acá, Ay, ¿no? muchas Entonces, gracias. Claro que sí, ahí está Carlos, siempre el Alfredo, espacio. Carlos y Alfredo, muchísimas gracias y me encanta Yencia, así que desde el nombre hasta cómo lo han ido construyendo. Un aplauso también a ustedes, ¿vale? No, muchas gracias. Muchas Les mando un gracias. abrazo, Saludos. muchas gracias Ángel, Esmeralda, Laura, Mauricio por ahí, Luli, un abrazote de vuelta Gracias. hasta allá. Bye. Saludos.